Mis amados, mi nombre es María Hernández y hoy vamos a hablar les voy a leer hoy Levítico 5. Ayer les dije que iba a traerles el estudio, si era posible. Ay, mi amor, no, no me voy a tirar el celular. Si era posible traerles el estudio de Levítico 4, pero haz el Mateo, porque eres así, mi amor. Que si puede traer el estudio de Levítico 4, pero no me fue posible. Entonces les voy a leer hoy Levítico 5 y ya miro si mañana me da para hacerle el estudio de Levítico 4 y si hay algo también pendiente que me quede hoy para Levítico 5. Vamos a entregar ese tiempo a Dios. Bueno, antes de empezar, esos son mis canales mi nombre es María Hernández, maestro de la palabra, significa que enseño la escritura a aquellas personas que no tienen la guía del Espíritu Santo en sus vidas. Mi canal es de contacto en TikTok, @dasa.predicaciones, en YouTube, @dasa-g2j, y mi contacto de correo es adasa.predicaciones@gmail.com. Bueno, les quiero mostrar, bueno, vamos a entregar ese tiempo. Bueno, en mi canal de YouTube les pido que vayan por favor para que se suscriban, me colaboran con eso para llegar a los 50 suscriptores y poder transmitir en vivos desde el celular por este canal. Bueno, vamos a entregar ese tiempo en oración a Dios Padre. Yo te doy gracias por tu amor, por tu bondad, por tu justicia, Dios. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que te glorifiques, Padre, que este mensaje sea bendición para mí, para los oyentes, Dios, y que tú nos hables a cada corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Levítico 5 dice, si alguien es llamado a testificar por ser testigo de algo que vio o supo y no lo denuncia, comete pecado y cargará con la culpa. Ay, mira, terrible, ¿no? Yo sí había leído pues Levítico, pero no había leído esto. Si alguien es llamado tan terrible que encuentro acá, porque toda la escritura, como dice la palabra, es útil, es inspirada por Dios y útil para que el Hijo de Dios sea capacitado en toda buena obra. Entonces mire que acá el Señor dice, si alguno es llamado a testificar por ser testigo de algo que vio o supo y no lo denuncia, comete pecado y cargará con la culpa. Entonces, esta parte habría que buscarlo en el original, pero suena como contradictorio a la vez, porque dice, si alguno es llamado a testificar, o sea, es como si alguien vio, eh, está como mal redactado. O sea, si alguno es llamado a testificar por ser testigo de algo que vio o supo y no lo denuncia, comete pecado y cargará con la culpa. O sea, lo que yo entiendo es como que el solo hecho de que te llamen a testificar por algo que tuviste, ya estás cargando con la culpa porque no lo denunciaste. O sea, tuviste que esperar que alguien te llamara. Es lo que entiendo. Que revisar bien el original. Tuviste que esperar que alguien te llamara a ir a testificar, sabiendo que ya tú lo sabías y no lo hiciste antes de lo que había pasado. O sea, queda, es grave, ¿no? Es, es maluco. Porque hay cosas que uno realmente quisiera que no le hubiesen contado a uno. ¿Ok? Porque se mete uno en cosas que de pronto el otro ni siquiera quiere denunciar. El propio afectado no quiere denunciar. Es maluco, ¿no? O sea, es terrible. O sea, la palabra de Dios, o sea, Dios es firme, Dios es santo. Y bueno, todo hay que actuar con sabiduría, pero por lo menos, yo no sé, o sea, pero en lo personal no sé, pero si alguien, a no ser que sea una situación, pues, que la agresión siga estando la agresión, pero si yo sé que alguien fue agredido y esa persona no lo quiere denunciar, pues yo no sería capaz de ir a denunciar algo que si esa persona no quiere. O sea, porque la idea es ayudar a la víctima, ¿no? O sea, es ayudar a la víctima, no antes hundirla, si la persona a veces hay cosas que nos hacen que nosotros no queremos que nadie siquiera se entere que eso pasó, ¿ok? Entonces,
yo creo que es como usar esa sabiduría y ser afectado. O sea, yo creo que es más en el caso de que siga habiendo la agresión. O sea, puede que la víctima no quiere denunciar, pero si la agresión está activa, creo que sí tenemos que denunciar. Si la agresión fue pasada y la persona no quiere denunciar, pues a mí me parecería más grave ir a denunciar si la persona que fue afectada no quiere hacerlo. Entonces, pienso que sería más como de eso, porque si es muy incómodo para uno ir a denunciar y la otra persona no quiere, por alguna razón, no quieren denunciar, ¿cierto? Entonces, lo veo más de esa manera, como, mire que aquí es llamado, significa que la persona sí quería denunciar, pero tuvo que llamar al otro para que viniera porque si no, no lo hubiese hecho. Entonces, pienso que es más de si la agresión está existiendo y usted no denuncia, obviamente usted es culpable. O sea, recuerde eso. Uno peca por omisión o por acción. Si tú sabes que un vecino le está pegando a su esposa y es constante, 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 y tú no lo denuncias, o por ejemplo a un niño y tú no lo denuncias, y si pasa algo, y si esa madre o ese padre matan a ese niño, porque esas cosas han pasado, si esa mujer o ese hombre matan a su cónyuge, tú quedas igual con la culpa porque tú podías haber denunciado. Entonces creo que más como mirarlo como de esa manera. O sea, cuando la agresión está y tú te enteras, así la persona no quiere denunciar y está activa, debes hacerlo para librar a la persona, porque a veces la persona no lo hace por miedo o por cualquier razón, pero la víctima es víctima, o sea, es como si estuviera atada de brazos, de manos, recuerde, la atadura peor, mi amado, no es que nos aten físicamente, la atadura mental es la peor de todas, porque en esta, la víctima no se quiere desatar. En la atadura física, generalmente la víctima quisiera desatarse, pero cuando hay una atadura mental, hay que desatar antes a la víctima porque ya no quiere, o sea, no quiere hacerlo. Entonces me siento más tranquila haciéndolo de esta manera, pensándolo así, ¿ok? Porque siempre de primar es, yo porque voy a ir a hacer algo, la víctima no quiere, ya pasó, ya sucedió, la agresión no está presente en el momento y la víctima no quiere denunciar. Entonces yo no puedo ir a denunciar algo que la víctima no quiere, incluso quedo como falsa, porque yo voy y denuncio y la víctima dice que no ocurrió y yo quedo como si hubiera, o sea, me pueden acusar hasta de difamación, ¿no? Porque si la víctima dice que no y el agresor dice, mire, me está difamando, porque mire que la víctima dice que no. Entonces, quedo peor yo. Si alguien toca cualquier cosa impura, sea cadáver de una fiera inmunda o cadáver de ganado inmundo o cadáver de reptil inmundo, o si toca alguna impureza humana, de cualquier impureza con que sea contaminado sin darse cuenta, y después llega a saberlo, será culpable. Entonces mire que tiene que ver mucho con lo que les hablé ayer. O sea, la persona es culpable en el momento que se entera de que ha hecho lo malo. O sea, y lo que les quiero decir es cuando uno es culpable, cuando tiene conciencia de que hizo lo malo. Cuando uno tiene conciencia, por ejemplo, en este caso, recordemos, Dios está hablando de cosas que Él dice que son pecados, pero realmente son pecados ceremoniales. Muchos de esos son pecados ceremoniales. Por ejemplo, allí habló de testificar. Ese ya es un pecado que sí es importante, o sea, es un pecado, ¿ok? No es un pecado ceremonial. Entonces, porque está hablando de proteger a tu prójimo. Pero el segundo versículo ya está hablando de un pecado ceremonial, porque se está tocando algo impuro, ya eso es más ceremonial, ya eso es más ritual, las cosas que Dios llama inmundas, ¿cierto? Como tocar sangre eh, y tocar animales, o sea, eso es más ceremonial, eso era más como representativo de tocar como pecado, de tener relación con alguna cosa de pecado, pero era más ceremonial, era más simbólico, ¿ok? Para los judíos sigue aplicando, pues sí, para ellos sigue aplicando muchas de estas cosas, siguen aplicando para ellos, ¿ok? Siguen aplicando. Lo que pasa es que aquí hay una cosa, que es que ellos debían presentarse algo para volverse limpios. Entonces ellos siempre van a estar impuros porque ya no tienen dónde presentar sacrificios que era en el templo. Por eso es que ellos tienen que creer en Cristo, porque si no siempre van a estar impuros. No pueden cumplir ni siquiera la ley, porque
están en impureza. Entonces dice, si alguno toca cualquier cosa impura, sea cadáver de una fiera inmunda, o cadáver de ganado inmundo, o cadáver de reptil inmundo, o si toca alguna impureza humana, de cualquier impureza con que sea contaminado, sin darse cuenta, o sea, sin darse cuenta, y después llega a saberlo, será culpable. O sea, es culpable en el momento que sabe que tocó algo impuro. O sea, puede que la persona no se haya dado cuenta que tocó ese algo impuro, pero cuando alguien le dice, mira, eso que tocaste está contaminado con un reptil, está contaminado con sangre, entonces apenas se dé cuenta de eso, ya es culpable. Entonces, por ejemplo, como les he dicho antes, los niños son inocentes, pero en el momento que el niño sepa que eso era pecado, ya es culpable. O sea, cuando ya empieza a tener conciencia de las cosas. Si alguno jura a la ligera con sus labios para mal o para bien en cualquier cosa que el hombre acostumbra a proferir juramento y no se da cuenta, pero luego se percata y resulta culpable de cualquiera de estas cosas, tendrá que confesar aquello en que ha pecado. Y para expiación de su pecado cometido presentará ante Yahshua una hembra de rebaño, sea oveja o cabra, como sacrificio por el pecado. Y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Mire, tiene que presentar una ofrenda. Por eso el pueblo judío anda completamente todo el tiempo en pecado. Porque ¿cómo hace uno para no cometer alguna de estas cosas? Es muy complicado, es muy difícil. Dice entonces, no sé a qué se refiere con el juramento, pero en el Nuevo Testamento el Señor dice que no juremos. O sea, casi siempre uno comete ese pecado de jurar, ¿sí? Pero el Señor quiere que seamos como nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Yo a veces también, rara vez, pero cuando quiero decirle a alguien como decirle, mira que sí, entonces digo, de verdad, te lo juro que es así. Pero acá el Señor siempre nos manda, esa es una de las cosas que realmente la gente debería conocernos y saber que nosotros estamos diciendo la verdad, que somos personas sinceras, que cuando decimos sí lo vamos a hacer y cuando decimos no, no lo vamos a hacer y que puedan saber que nuestra palabra vale y que entonces no nos, no tengamos que jurar, realmente es que deberíamos relacionarnos con personas que confíen en nosotros. ¿Qué sentido tiene nosotros relacionarnos con, o sea, si hay algo que uno tiene que jurar, ¿por qué tendría que jurarlo? La persona debería conocernos de que realmente somos sinceros cuando hablamos, que no somos personas pues mentirosas. Entonces lo que dice la palabra es que es malo jurar, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, o sea, hay que decir siempre la verdad y en ese sentido no hay por qué jurar algo. Es más, a veces pues yo lo que he hecho últimamente es que la verdad, me he sentido muchas veces mal porque digo algo y no me creen, porque a veces la gente sabe de qué cree, de que el otro cuenta. Y usted no puede creer de lo que el otro cuenta. Usted siempre tiene que mirar lo que usted ve. ¿Sí? Con Dios usted cree por fe, pero con la otra gente y más cuando le traen un chisme de alguien, usted si no está seguro de ahí, se dice. Se analice la persona que le trae un chisme. ¿Será verdad? ¿Y por qué razón está trayendo chisme de otra persona? O sea, siempre el que habla mal de otra persona está mal, siempre, siempre. O sea, nadie debería por qué ir a hablar mal de otra persona, ¿sí? A no ser que el afectado sea esa persona, ¿ok? Pero y que tenga pruebas. Y lo otro, si yo realmente, esa persona me hizo un daño o algo, porque yo no lo puedo hablar delante de la persona, es como, ay, no le digas. O sea, casi siempre cuando, ay, no le digas nada, eso ahí tiene cosas ocultas, eso ahí está trayendo de cizaña, como la serpiente, ¿ok? Entonces nosotros, entonces si yo le estaba diciendo, a veces me siento mal, cuando no le creen a uno y generalmente al mentiroso le creen todo, porque el mentiroso no sé cómo se las inventa y le creen, ¿sí? Entonces a veces yo qué estoy haciendo, pues presento pruebas, hice tal cosa y muestro la prueba. Con pruebas no hay, ay, se lo está inventando, lo dijo, me está engañando, no, hay pruebas. Y realmente con esas personas que hay que presentar pruebas, pues obviamente son personas que con las que uno no, pues no son amistades. Si yo tengo que hablar con alguien siempre con prueba adelante, ¿qué significa? Que no es una persona que yo le pueda dar mi confianza, ¿ok? No puedo entablar una relación de amistad con ese tipo de personas, porque si para todo yo tengo que presentar pruebas de todo, pues porque no me conoce. Entonces si alguien no me conoce, no merece ser mi amigo, ¿ok? Entonces aquí dice que debe presentar una víctima, una hembra, según parece, una hembra debe presentar. Y no hay de presentar esa hembra. No hay como presentar ese sacrificio por, por, por,
por la obra, porque ya no se puede hacer sacrificios, sacrificios en Jerusalén se hacían en el templo. Entonces, que nosotros presentamos a Cristo. Ahora, la parte de la hembra, uno dice, bueno, el que murió en la cruz era un varón, que es el Señor Jesús. Pero cuando hay una parte de la escritura, y esto no lo vayan a tomar a mal ni se vayan a volver idólatras por esto, pero hay una parte de la escritura donde dice que el Señor, en una parte de la escritura, Dios dice, vaya, traigan al asno que está allí, al burrito que está allí, para yo montarme en él. Pero hay otra parte donde dice que trajeran al asno y al burrito. Ese asno y ese burrito, ¿a quién están representando? Pues a María y a Jesús, ¿cierto? El literal. ¿Por qué sentido? Porque recuerde cuando dijeron cuando vino la profecía sobre Jesús, dijo que él iba a ser para que cayeran muchos y que él iba a ser una piedra como de tropiezo para muchas personas. Fue cuando él era bebé y lo iban a circuncidar, dijeron eso, y lo llevaron como para circuncidarlo, para presentarlo al templo, porque el varón primogénito tenían que presentarlo en el templo. Bueno, entonces un profeta le dijo eso a María y a José, y sobre todo a María, y le dijo, y tu mujer, una espada traspasará tu corazón. Porque José en ese tiempo de Jesús no estaba vivo, o sea, no era porque María amara más a su hijo que José, ¿cierto? Sino porque en ese tiempo José ya no estaba vivo, como yo les dije la otra vez. Para que Jesús fuera rey, cuando él fue bautizado por Juan el Bautista, él empezó su ministerio, empezó su reinado, es como si hubiera sido ungido para ser rey. Entonces, ¿qué pasó? Pues, Dios, porque soy tan dispersa. José ya había muerto para esa época. Incluso cuando la última vez que vemos de José vivo es cuando Jesús tenía 12 años y empezó a ir a Jerusalén al templo, porque los varones de 12 años ya tenían que empezar a ir al templo en las tres fiestas importantes para que tenía que ir todo varón al templo, que era Pascua, que era el tiempo de Pentecostés y que era la fiesta de los tabernáculos. Son tres ocasiones en que todo varón tenía que sí o sí estar en el templo, ¿cierto? Entonces, en esa ocasión, José fue, María fue, todos fueron, pero después no se vuelve a saber nada más de José, porque José para entonces ya estaba muerto. Entonces, ¿en qué momento María fue como ofrecida en sacrificio? En ese momento que ella también tuvo que padecer por su hijo, ¿ok? Padecer, hijo de una espada traspasará tu corazón. Y por eso en uno de los evangelios el Señor dice, ve y trae al asno al asna y su cría, ¿sí? Fueron los dos sacrificados. El sacrificio santo es de Jesús, pero María también fue sacrificada en su corazón, porque ella tuvo que entregar a su hijo. Recuerde que el Padre entregó a su hijo, pero María no entregó a su hijo porque era simplemente la voluntad del Padre, pero sufrió por el sacrificio de su hijo, fue traspasada. Pero también representa esa asna a la iglesia. Recuerde, la iglesia también, que es hembra, es algo espiritual, otro era algo carnal, pero espiritualmente la iglesia es hembra porque es la esposa del varón que es Cristo y ella también es sacrificada, ¿cierto? En cosas, en hacer la voluntad de Dios, ¿ok? Entonces, el sacrificio que nos limpia a nosotros de pecado es sí o sí o Cristo, pero en ese sacrificio que nos limpia de pecado interviene una hembra. ¿Por qué? Porque María trajo a la vida a Cristo, ¿sí? Y si no era María, igual tenía que ser una hembra, no solo estamos hablando de la mujer, por eso Jesús es la simiente de la mujer. Si no fuera María, porque María hubiera hecho no, igual otra mujer tendría que haber sido, porque la profecía decía así, la simiente de la mujer tenía que venir de una mujer, no podía venir de un hombre. No era que Dios iba a tomar algo de un hombre, porque igual sabemos que quien lleva la vida en el vientre, una mujer. Entonces, como esa mujer es la que lleva la vida en el vientre, aquí están hablando también de eso, de esa hembra que hay que entregar también a veces. Entonces a veces se sacrificaba machos, pero en otra ocasión, como en esta, se sacrificaba hembra. ¿Ok? Entonces aquí está, nosotros como iglesia, pero es que tenemos que orar, ayunar. Sí, Cristo hizo la obra y es por medio de él que hizo la obra redentora. Pero si la iglesia no está ayunando, no está orando, no está predicando, mi amado, no hay salvación, porque es la manera como Dios dice que hay salvación. La salvación es por medio de la predicación.
Y aunque yo les he dicho que en guerra, en batalla, somos varones individualmente, cada uno de nosotros en guerra, unitariamente somos como un soldado varón en la guerra, pero espiritualmente todos unidos como cuerpo somos una hembra y somos la iglesia. Entonces la iglesia se tiene que sacrificar. Si la iglesia no se sacrifica, no hay salvación. Por ejemplo, por más si yo predico, pero no oro, no ayuno, no va a haber salvación porque es así que se da. O sea, Dios puede traer salvación por medio de otra persona, claro que sí, pero no me usaría a mí porque yo tengo que estar rendida en sacrificio para que Dios pueda traer salvación. ¿Entienden eso? O sea, sin sacrificio no hay perdón, no hay redención. El perdón viene por medio del sacrificio y de Cristo, claro que sí, pero yo debo orar para que ese sacrificio de Cristo sea entendido por esas personas a las que voy. Sí, a las que voy para que puedan recibir a Cristo. Yo tengo que dar a luz a Cristo en ellos. Y lo hago por medio de que yo también soy sacrificada, como María, como la iglesia, como cada uno de nosotros debe sacrificarse para que el otro sea salvo. Pero si no dispone lo suficiente para ofrecer un cordero, entonces presentará por su culpa con la cual pecó 2 tórtolas, 2 palominos para YHVH, una como víctima por el pecado y otro para holocausto. Bueno, no sé por qué hablan como si tuviera que presentar las dos. Mire que aquí está hablando, aquí hay que presentar 2 ofrendas. Si no tiene, entonces una como 2 tórtolas o 2 palominos. O sea, el Señor lo que nos está diciendo acá es que Él siempre va a encontrar, siempre nos va a dar a cada uno, nunca nos va a exigir más allá de lo que realmente nosotros podemos dar. Nunca nos va a exigir más de lo que podemos dar. O sea, Dios no es injusto, o sea, Dios no va a pedir lo que nosotros podemos hacer. Por eso no nos podemos comparar con el otro. Y aquí estoy hablando de circunstancias. Hay personas que Dios le perdona en Cristo. Hay personas que Dios les permite unas cosas y a otras no. Y recuerde, es por la capacidad de cada uno. A Dios le da unos dones y a otros no. Entonces recuerde que es cada uno, según Dios le da a cada uno, según su capacidad. Y aquí estamos hablando de capacidad económica, pero también puede ser capacidad espiritual o capacidad en otras áreas. O sea, Dios nos conoce, mis amados. Por eso no nos podemos comparar, Señor, porque aquel sí y a mí no. O sea, no nos comparemos, porque Dios es el que nos conoce. Y por ponernos a comparar es que quedamos mal. Pero si no dispone lo suficiente para ofrecer un cordero, sí, es el capítulo 7, el versículo 7, y los llevará al sacerdote. Entonces, presentará uno por ofrenda por el pecado y otro por holocausto. Este presentará primero al que, entonces, y los llevará al sacerdote. Este presentará primero al que es víctima por el pecado y de una uñada le hará un corte en la cabeza, desde el cuello, pero no la separará. Entonces mire que primero hay una víctima por el pecado, primero es un sacrificio por el pecado y después otro de holocausto. Holocausto es lo que asciende a Dios y de pecado es porque tú, para que lo que asciende a Dios esté bien, tienes que estar limpio. Por eso la ofrenda de Caín no fue aceptada y la ofrenda de Abel sí. ¿Por qué? Porque la intención del corazón de Caín estaba mal. Por eso se ofrece un sacrificio por el pecado y ya luego lo demás ya llega al Señor. Por eso cuando nos presentamos a Dios en oración nos presentamos por medio de Cristo. Esa es nuestra víctima por el pecado. Y luego ya nuestra oración sí puede llegar a Dios. Si vamos a Dios, no va a llegar la oración a Dios si nosotros nos presentamos así solamente porque, ya, Señor, vengo acá y oro, y no nos presentamos por medio de la sangre de Cristo. Y estoy hablando no que tú lo menciones, sino que en tu corazón entiendas que Dios no te oye porque tú has sido bueno ayer y antier, y hoy te levantaste a orar en la madrugada, no, sino porque así tú te levantes a orar, así tú te quedes echado en la cama, y a la mediodía te levantes, y tú te levantas diciendo, perdóname, Señor, y estoy en Cristo, eres aceptado, o sea, eres aceptado aquel, por ejemplo, por eso el publicano fue aceptado porque fue reconociendo su pecado.
Reconocer nuestro pecado es poner delante a Cristo. El publicano no sabía eso, pero pidió perdón y reconoció, Señor, lo he hecho mal, perdóname. Y cuando él hizo eso, pues Dios envió, recuerde que Cristo yo les he dicho, aunque Cristo se presentó en un tiempo específico, la ira del Padre se apaciguó con nosotros porque él ya sabía que Cristo iba a venir. Entonces Cristo siempre está ahí delante cada vez que una persona pide y dice, Señor, aún en el pasado, Señor, lo he hecho mal, perdóname. Solamente que ahora, como ya sabemos que Cristo fue ofrecido, tenemos que hacerlo por medio de Cristo Jesús. Voy a leer otra vez el 8. Y los llevará al sacerdote, este presentará primero al que es víctima por el pecado y de una uñada le hará un corte en la cabeza, desde el cuello, pero no lo separará. Salpicará por parte de la sangre de la víctima por el pecado sobre la pared del altar y exprimirá el resto de la sangre al pie del altar. Es ofrenda por el pecado. Con el segundo hará holocausto conforme al decreto y el sacerdote hará expiación a favor de él por su pecado, con el cual pecó, y le será perdonado. Y si no dispone lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, entonces el que pecó presentará por ofrenda suya la 10ª parte de una efa de flor de harina por expiación. No le echará aceite ni le pondrá incienso, porque es ofrenda por el pecado. Entonces mire que hay muchas diferentes personas, muchas diferentes capacidades, ¿cierto? En nuestra vida. Por eso no nos comparemos con nadie, simplemente tengamos una relación personal con Dios, cada uno de nosotros. La presentará pues al sacerdote y el sacerdote llenará de ella su puño como memorial y la dejará consumir en el altar sobre las ofrendas. ¿Sí? Sobre las ofrendas. Igneas AHVH es ofrenda por el pecado. El sacerdote hará expiación a favor de él por su pecado con el cual pecó en alguna de estas cosas y le será perdonado. Entonces, mire, el Señor dice, la oración del justo puede mucho. Y el Señor dice que oremos por la gente y serán perdonados. Es esto, por eso es el sacerdote. Recuerde, el Apocalipsis nos dice, y ya nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. La gente piensa, muchas veces piensan que es que van a ser reyes y sacerdotes en la eternidad. No, mi amado, es aquí. Porque el sacerdote se hace expiaciones aquí en la tierra. Recuerde que en el cielo todos vamos a ser santos, puros. No habrá necesidad más de mencionar el sacrificio, porque Dios nos dará un cuerpo diferente y todos estaremos a la luz de Cristo, ¿sí? Entonces somos sacerdotes y reyes en esta tierra. Aquí es donde tenemos que reinar. Es en esta tierra, en la eternidad no, en la eternidad vamos a gozar, vamos a reposar en el Señor, a disfrutar con Él, simplemente a recibir el pago de lo que ya ganamos en esta tierra. Entonces por eso somos sacerdotes, por eso tenemos que presentarnos como iglesia, como esa víctima delante de Dios, para que nuestros familiares, a los que les prediquemos, puedan ser salvos y aún por nosotros mismos, mi amado. Entonces, Cristo sí murió en la cruz, claro que sí, pero ahí es donde interviene la hembra, que la hembra es la iglesia y la hembra también es nosotros cuando estamos en oración como cuerpo de Cristo. Por eso es que en oración es muy importante cuando es cuestión de salvación que oren 2 personas, que estemos 2, por decir es mejor 2 que 1, porque tienen mejor paga de su salario, o sea, les va mejor a 2 personas. Por eso en salvación siempre sería bueno tener otra persona para orar porque es iglesia, ¿entiende? Es iglesia. Iglesia es una hembra y hembra no es yo solita orando, es uniéndome al cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante la comunión con los hermanos y la comunión de compartir la Santa Cena. El resto será para... No tengo esa parte, es el versículo 13, pero me faltó, que da como ofrenda para el pecado, creo. Bueno, no tengo eso. Por el cual pecó en alguna de estas cosas y le será perdonado. El resto será para el sacerdote, como en el caso de la ofrenda vegetal. Además de HVH habló Moisés diciendo, si una persona comete prevaricación y peca por ignorancia, destruyendo cosas consagradas, a YHVH presentará como sacrificio suyo de reparación a YHVH un carnero sin defecto, procedente del rebaño, según tu valoración en ciclos de plata, conforme al ciclo del santuario, como sacrificio por el delito. Entonces, si alguien peca contra el templo, o sea, dañando algo que tenga que ver con el templo, según lo que entiendo aquí, cosas consagradas a YHVH, o sea, se destruye algo que ha sido consagrado al Señor, porque ellos consagraban cosas al Señor, la verdad, no sé, pero ellos podían consagrar cosas al Señor, incluso
Por ejemplo, Ana consagró su hijo al Señor, lo entregó al Señor. Entonces, cuando alguien es consagrado, si alguien dañaba a Samuel, estaba dañando algo que le pertenecía a Dios, porque Samuel fue consagrado desde pequeñito para Dios. Por eso Samuel, Dios se le presentaba a Samuel. Y Samuel creo que no era de la tribu, no era parte del sacerdocio, pero aún así, aunque no era parte del sacerdocio, él estaba en la presencia del arca. Ustedes ven eso, él estaba ahí en el lugar santísimo. Era como si él fuera un sumo sacerdote, a pesar de que no era del linaje de los sacerdotes. Daniel era algo especial. Entre Daniel fue la división entre los jueces, fue como la intercesión entre los jueces y los reyes. Porque Samuel fue el último juez y y él fue el que ungió a los dos primeros reyes, a Saúl y a David. Restituirá además lo que haya dañado en las cosas consagradas y añadirá sobre ello un quinto, lo cual dará al sacerdote. El sacerdote hará expiación a favor de él mediante el carnero del sacrificio por el pecado y le será perdonado. Entonces hay una ofrenda de sacrificio para cada cosa. O sea, es diferente. O sea, según lo que tú estés pidiendo. Según lo que tú estés pidiendo es diferente. Entonces hay veces que vamos a tener que ayunar, orar mucho más, dependiendo qué es lo que estamos, contra qué estamos combatiendo. Si alguno peca, infringe cualquiera de los mandamientos de Yahshua respecto a cosas que no se deben hacer, aunque no se dé cuenta, se hará responsable y pagará su falta. O sea, no se exime porque es que yo no me di cuenta, porque mucha gente a veces dice eso, pero como yo no me di cuenta, y pasan como de largo. No, igual pagará, será responsable. O sea, el hecho que no te des cuenta que tú ofendiste a tu hermano por algo, no puedes decir, ay, no, es que yo no me di cuenta, yo lo hice sin querer. Pero él sí fue ofendido, mi amado. Y si alguien viene a reclamarte, a decirte, mira, fui ofendido por eso que dijiste, tú cargas la culpa porque él ya te dijo, eso que hiciste estuvo mal para mí, me cayó mal. Entonces, tú te haces responsable y debes pedirle disculpas, debes pedirle perdón por eso. Hermano, si te ofendí por eso, no lo hice intencionalmente, perdóname. Eso es hacerse, papi, no. Eso es hacernos responsables, mis amados. Tenemos que hacernos responsables de nuestras acciones. No porque yo diga, pero es que yo no lo hice a propósito. Mi amor, recuerde que el corazón es engañoso, ¿sí? Y a veces dentro hay que, hay orgullo, hay yo importo más que el otro, ¿cierto? Entonces, si el hermano se sintió afectado, si él se sintió afectado, sí o sí, hay que pedirle disculpas, ¿cierto? Sí o sí. No cargar, usted carga con la culpa en el momento y cuando ya usted le pide perdón a su hermano, ya usted suelta la culpa. No es que usted se va a vivir con culpa, porque muchas veces la gente piensa eso, o sea, la gente erra cuando yo soy una persona que pido disculpas a toda hora. Entonces piensan que yo voy a vivir con la culpa porque le pedí perdón. Al contrario, si yo te pido perdón es porque ya no tengo la culpa, ya la quité, ya cumplí con mi responsabilidad de ir ante ti y decirte, perdóname, actué mal. Ya yo no tengo que estar con la culpa. La culpa la carga el impío, el que no se arrepiente, el que no presenta una ofrenda de sacrificio que es Cristo. Yo le pido perdón, pero es por medio de Cristo, porque es lo que le agrada a Él, porque es lo que Él quiere. O sea, Él no quiere que andemos simplemente haciendo y deshaciendo, dañando al otro y es que ay, no me di cuenta. No, si el hermano te dice que eso que hiciste, esa bromita que hiciste, le cayó muy mal, porque él tiene su historia y en esa historia él le afecta, pues, ay, pero tú sí eres sensible. No, tú le debes pedir perdón porque ya tu hermano te lo dijo y debes cargar con la culpa, o sea, debes hacerte responsable de eso. O sea, no es simplemente no, o sea, en el momento que nos damos cuenta de algo y cuando nos damos cuenta, pues si él nos lo dice. O sea, no minimicemos lo que el otro siente. Puede ser que nos esté manipulando, puede ser, pero allá el otro con su culpa. Tú simplemente pides disculpas y ya tú quedas libre. Si tienes que hacer algo para resarcir, pues lo haces, porque no solamente pedir disculpas, sino si se puede hacer algo más, ¿cierto? Lo hago. Si, por ejemplo, la persona dijo, no, esto que hiciste, mira que esto que hice no es verdad, y lo hablaste con esta persona y tú te das cuenta, entonces tú dices, ah, perdóname hermano, y va y le dice, no, mira que estoy hablando con esta persona y realmente yo malinterpreté, él no dijo eso, sino dijo aquello. No simplemente decía, bueno, listo, sí, perdóname, y ya, y no resarcir. Tenemos que ir a hacer lo que tenemos que hacer mientras se pueda, mi amado. Por eso el que debe algo y si le cobran, pues paga la deuda. Ok, mi amado, debemos pagar, debemos ser responsables. O sea, espiritualmente, mi amado, usted puede ser inmaduro, mi
Mejor dicho, no, los hijos de Dios no podemos ser inmaduros. Tenemos que ser maduros espiritualmente, o sea, una madurez mucho más allá. O sea, para nosotros no existe esto de la inmadurez, porque tenemos que hacernos responsables. Y eso incluye a cualquier persona que reciba a Cristo, si tiene 12, 14, 50, 60, 100 años. Debemos ser responsables. La inmadurez no es para hijos de Dios, porque nosotros tenemos que actuar como actuaba Cristo, siendo responsables de nuestros actos. Y siempre y cuando nos demos cuenta porque vamos a pecar, porque la vamos a hacer mal, entonces tenemos que dejar el orgullo para pedir perdón. Una persona que no puede pedir perdón cuando alguien le dice que ha hecho algo malo, mi amado, usted no puede estar con Cristo, no puede. O sea, el orgullo no viene de Dios, Dios resiste los soberbios, pero Dios da gracia a los humildes. Bueno, mi amado, yo voy a terminar ya este tema. Espero que este tema les bendiga mucho. Con la gracia de Dios los espero hoy a las 10 de la noche. Los amo en Cristo Jesús. Que tengan un feliz día. Voy a mirar si alguien dejó algún mensaje, que no creo. Ok. Creo que no hay ningún mensaje. Bueno, ¿qué es esto?